Muy bien, ¿cómo están todos, hermanos ahí? Muchas gracias por estar conectados. Vamos a compartir un tiempo con el mensaje de la palabra de Dios. Como decía Josué, si usted tiene su Biblia a mano, tómela, téngala ahí. Hoy vamos a leer bastantes versículos, así que téngala ahí a mano. Si usa el teléfono, bueno, igual ahí se van a proyectar los versículos, pero si para ustedes es más cómodo tener su Biblia en mano, prepárese porque vamos a tener un tiempo ahí de lectura de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a hablar un tema que tiene relación con la iglesia. Hay un tema que si ustedes tienen interés en ver algún tema fascinante, puede meterse en este tema. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Tienen una proyección en el tiempo. Podríamos decir que estas 7 iglesias son una proyección de la Iglesia Universal en el tiempo de la gracia. Cada una representa una época, una era, una etapa de lo que está viviendo o que ha vivido o que va a vivir la iglesia. Así que tiene implicaciones proféticas por ahí, tiene también implicaciones muy prácticas, porque cada uno de los mensajes que el Señor dejó para estas 7 iglesias tienen que ver con nuestra práctica como hijos de Dios, como iglesia de Cristo en esta tierra. También podemos ver en ellas cumplimientos proféticos, como decíamos hace un ratito. Así que si quiere un tema que le llame la atención, que se vaya a fascinar, lo invito a que profundice un poquito en las 7 iglesias del Apocalipsis. Va a tener un tiempo de banquete estudiando y aprendiendo de ellas en la palabra de Dios. Así que yo espero hoy día dejarle ahí clavadita una espina para que usted profundice en el estudio. Vamos a ver algunas cositas. Primero, ¿de dónde viene esto? ¿Qué tiene? Vamos a hablar de la visión que tuvo Juan, ¿ya? Y me van a acompañar a Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 4 al versículo 20. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice el versículo 10. Ya aquí Juan está hablando desde su punto de vista ahora. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tenemos al apóstol Juan, ya cerca del final de sus días, prisionero en la isla de Patmos. Ya ahí nos dice él, yo estaba prisionero por los padecimientos de Cristo, por haber servido al Señor. Y estando en el Espíritu, en el día del Señor, él ve una visión y nos describe ahí toda la visión. Yo tengo aquí algunas fotitos, o más bien representaciones pictóricas. Esta es del pintor español Diego Velázquez, ¿ya? Él lo ve, cada cultura, digamos, va llevando lo que lee y sus ideas a sus propios pensamientos. Entonces, esto es una representación que él hizo según lo que él entendió o como a él le vino en la parte artística, digamos. Ya aquí está Juan escribiendo un libro, ya libros que no se inventaron hasta muchos años después de que Juan recibió la revelación, pero aquí está con libros, en el suelo tiene otros libritos que representan a los evangelios y las cartas que Juan escribió, y chiquitito en la esquina superior, hacia donde tiene la mirada ahí Juan, que está también jovencito, no está al final de sus días, está viendo esta visión del Hijo del Hombre que nos describía aquí en el capítulo 1. Ahí vamos a ver otra imagen, como para que nos hagamos la idea. Juan nos dice que él vio 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido completamente de blanco hasta los pies, con un cinto de oro sobre el pecho, con barba y cabello blanco, reluciente. En la mano tenía 7 estrellas y estaba en medio de los 7 candeleros. El mismo Señor en la explicación nos dice que esas 7 estrellas que tiene en la mano son los ángeles o los mensajeros de cada una de las iglesias, y los candeleros son las iglesias. Y el Señor en esta visión le dice a Juan, tú vas a escribir a las 7 iglesias que están en Asia, que para nosotros hoy esa parte sería Turquía, ¿ya? Ahí en el mar Mediterráneo. Aquí les pongo un mapita como para que se hagan una idea de dónde están las 7 iglesias a las cuales son destinatarias de estas cartas que el Señor les envía, ¿ya? Ahí está Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Tiátira y la Odisea. ¿Ya? Entonces, Juan tiene esta visión. El Señor mismo le dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, el que tiene en sus manos la llave de la muerte y del Hades. Y toda esta descripción que Juan ve en este capítulo se va a aplicar en cada una de las cartas, ¿ya? Cada una de las cartas que va a escribir a las iglesias va a decirles una parte de esta descripción.
Esto es lo que dice el Alfa y el Omega. Esto es lo que dice el que estuvo muerto y ahora vive. Esto es lo que dice el que tiene los ojos de fuego y los pies de bronce. ¿Ya? Esas partes de esta descripción van a ir en la carta que el Señor va a enviar a cada una de estas 7 iglesias. Carta con esos destinatarios primarios. Nosotros somos los destinatarios secundarios, porque tenemos de ella una enseñanza para ir sobrellevando la vida cristiana, o más bien para seguir viviendo la vida cristiana en los tiempos que nos toca vivir. Las 7 estrellas, decía el Señor, son los ángeles, ¿ya? No es que haya un ángel destinado por iglesia, no es esa la idea. El ángel es la palabra mensajero, entonces ese mensajero son los pastores de las 7 iglesias. Esos son los que el Señor los tiene en la mano y dice, y el Señor camina en medio de las iglesias. No debemos olvidar nunca que la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor. Por eso queremos ponerle énfasis a esta enseñanza, a la enseñanza de la iglesia, en nuestra conferencia que tendremos en unas semanas más. Aprender, o más bien reforzar la idea de quién es la iglesia, para qué es la iglesia, cómo debemos comportarnos en la iglesia, ¿ya? Cómo debemos defender la fe, pero también cómo debemos vivir y aplicar y llevar el evangelio a través, siendo utilizados como iglesia para llegar a aquellos que aún no escuchan el evangelio. Así que les animo a estar ahí atentos a nuestra conferencia en unas semanas más. Por eso es tan importante el tema de la iglesia. Y quiero que veamos aquí con una de ellas, vamos a ver hoy la iglesia de Tiatira o Tiatira, ¿ya? A la cual el Señor le dice, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Vamos a ver primero un poquito de esta ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Bueno, esta ciudad era en la parte norte de Lidia, ya vimos más o menos en el mapa lo que es hoy Turquía, en algunas de esas teleseries turcas que están de moda desde hace un tiempo, aparecen nombradas algunas ciudades, por ejemplo, Izmir, yo he visto que la nombran y que algunos van y viajan a Izmir, que sería la Esmirna, donde está el mensaje de la iglesia de Esmirna. Entonces, algunas de estas ciudades están hasta el día de hoy. Esta ciudad, Tiatira o Tiatira, fue refundada varias veces y 290 años antes de Cristo fue refundada por uno de los regentes que quedaron después de Alejandro Magno, ¿ya? Por Seuluco Nicador. Él le llamó así, Tiatira, que significa hija, ¿ya? Aunque probablemente el nombre venga de antes, pero él llamó o acomodó al griego esta idea y la ciudad significa hija, ¿ya? Entre los oficios que tenía la gente ahí en el lugar para vivir, uno de los más representativos era el de teñir ropa, ¿ya? Eran expertos en teñir ropa. Es más, la ciudad hoy, que ya no existe, se fundó una ciudad encima de de las ruinas de esta ciudad, que se llama, después le voy a decir el nombre, que ahora no lo tengo, pero existe una nueva ciudad que son expertos en hacer alfombras. Ya tienen que ver con todo lo que es tejido, hilado, tinturas. Ese fue desde años antiguos hasta ahora su especialidad en ese lugar. Es más, en el libro de los Hechos encontramos a una persona que es de esta ciudad. ¿Ya? Hechos 16, cuando Pablo llega a Filipos, va en el día de reposo a predicar y dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ya como el sector donde vivía, a lo mejor no era su nombre, pero todos le decían Lidia, ¿ya? Llamada Lidia, vendedora de púrpura,
¿ya? Vendedora de tinturas de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí tenemos un personaje famoso de esta ciudad, Lidia, uno de los primeros frutos de Pablo ahí en Filipos y donde estuvo un tiempo siendo la persona que hospedó a estos misioneros para que siguieran predicando el Evangelio y haciendo la tarea ahí en esa ciudad, en Filipos. Hay una parte de la leyenda de esta ciudad que dice que ahí había un templo dedicado a una diosa llamada Sámbate o Zambate, ¿ya? Donde una profetisa era la que daba los oráculos de esa diosa. A lo mejor esto tiene que ver con lo que vamos a leer después en el mensaje a la iglesia. Algunas fotitos. Esa es la basílica, ¿ya? En el año 400 seguramente, más o menos, dice, construyeron ya una basílica, un sector donde los griegos hacían sus reuniones y después las iglesias, ya cuando se unieron con el Estado, también tenían sus reuniones ahí. Por eso las iglesias católicas hasta el día de hoy construyen de ese modo arquitectónico, el modo de basílicas. Y también le llaman así a la iglesia, la basílica de tal parte. ¿Ya? Y ese es el resto de la basílica de Tiatira. Ya más restos de la ciudad. Había mucho de estas tinas donde teñían ropa, porque esa era la tarea en la que trabajaban ahí. Y aquí está. Con el paso del tiempo, esta ciudad quedó sepultada bajo Aquisar, ¿ya? La nueva ciudad, cuya industria principal es la construcción de alfombras. Ya siempre tuvieron que ver con ese tipo de tareas, de hilado, de tejidos, de colores. Esta gente ahí. No es una ciudad muy grande, ¿ya? En comparación al resto de las ciudades de las iglesias, no era una ciudad tan grande. Vamos a lo más importante. ¿Cuál era el mensaje que el Señor le entrega a esta iglesia? Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya? Juan recibe el siguiente mandato. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿ya? Es decir, escríbele al pastor, escríbele al encargado, escríbele al anciano, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje fuerte para la iglesia de Tiatira. El Señor le dice, tienes que
retener lo que tienes. Conozco tus obras, porque el que está hablando es el que tiene ojos, ya como llama de fuego, el que tiene pies de bronce, ya el bronce es señal de juicio, la mirada de fuego es señal de prueba, de verificar, de buscar, de escudriñar. ¿Ya? El Señor mismo, el que tiene ojos de fuego, que todo lo escudriña, que todo lo ve, pero que también tiene pies de hierro para hacer juicio, dice, conoce tus obras. Le dice primero, yo conozco tus obras. Sé que tus obras son mejores, son mayores las postreras que las primeras. Es decir, has ido creciendo en hacer cosas, en buenas obras. Has ido de la forma normal, has ido creciendo. Lo normal es que cada uno de nosotros vayamos experimentando en nuestra vida cristiana un mayor compromiso. Y ese mayor compromiso va a significar mayor devoción y dedicación, y también, por supuesto, eso va a generar en mí frutos. Y esos frutos son buenas obras. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera del Hijo de Dios. Que la semilla que el Señor plantó germine, crezca y dé fruto. Esta iglesia y el ángel de esta iglesia y las personas que eran miembros de esta iglesia estaban haciendo esto. Habían recibido la palabra, estaban creciendo y ahora estaban dando fruto. Sus obras eran mayores que las primeras. Pero el Señor que escudriña todo, el corazón, las obras, las intenciones, también había visto algo. Les dijo, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Voy a ir acá al texto que nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, la dejas que enseñe, la dejas que seduzca, la dejas que arrastre, no te has opuesto a ella. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ciudad, les dije, la leyenda cuenta que había un templo a una diosa pagana y que había una profetisa que es la que generaba los lineamientos o dictaba los oráculos de esa supuesta diosa? Ya, lo más es probable, dicen algunos escritores, que esta representación de Jezabel sea ese templo y esa profetisa y esa maldad que se estaba haciendo ahí. Vamos a ir a avanzar un poquito para ver el llamado. ¿Cuál es el llamado? El llamado es, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que todas tus obras postreras son mayores, son más que las primeras. Pero estás soportando a esa mujer Jezabel. Si ustedes leen en Primera de Reyes, se van a dar cuenta quién es Jezabel, y van a ver la descripción de una mujer que hizo una influencia malvada en el lugar donde estuvo, terrible. Ya esta mujer Jezabel era la hija de un rey pagano, con la cual el rey de Israel, llamado Acab, que fue un mal rey, la tomó por mujer. Seguramente esto como una muestra de poder, como una muestra de hacer paz con ese pueblo, pero esta mujer reinstauró el politeísmo en un pueblo que era monoteísta. Llevó adoración a dioses, la adoración de sus dioses paganos a los lugares santos donde debían adorar al único y verdadero Dios. Esta mujer generó tremenda maldad en el pueblo de Israel. A esas se les llaman, y les llaman acá en la iglesia de Tiatira, las profundidades de Satanás. Una mujer que obraba el mal y que influenciaba para el mal y que practicaba el mal y que cambió a toda una generación para el mal. Cuando toleramos
la maldad en nuestra vida, cuando toleramos pecados ocultos, cuando los cristianos coqueteamos con el pecado, creemos que nadie se va a dar cuenta. Bueno, en algún momento va a salir a la luz. Vamos a volver a leer después ahí que el Señor dice, todo el pueblo va a saber por lo que yo voy a hacer, por cómo voy a castigar a esa mujer, que yo soy el Dios que está en medio de las iglesias. Todo va a salir a la luz, no hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando coqueteamos con el pecado oculto, cuando nuestros intereses no son realmente los intereses de Dios, cuando coqueteamos con lo que el mundo nos quiere entregar, lo que el diablo, nuestros enemigos y nuestra propia carne quiere vivir, estamos haciendo caso al camino de Jezabel. Estamos despreciando la sangre de Cristo por ir detrás de dioses paganos. Esto pasaba en esa iglesia en que el sistema estaba llevando a algunos creyentes a volver a lo que hacían antes. Una de las interpretaciones de estas profundidades de Satanás es que como la comunidad se dividía en gremios, cada gremio tenía sus propias costumbres. Si lo llevamos a algo cercano a lo que hacemos el día de hoy, ustedes saben que cada gremio, entre comillas, cada oficio, tiene sus propios santos, tiene sus propias costumbres, ¿ya? Por ejemplo, los pescadores dicen elevar sus oraciones y pedir ayuda a su patrón de los pescadores, San Pedro, y hacen sus salidas con San Pedro, sus procesiones. Otros grupos hacen con otro tipo de protectores. Cada arte tiene un protector, fueron transformando adoraciones paganas en santos para proteger a cada oficio, y eso se fue mezclando entre la cultura pagana y la cultura cristiana. Nosotros, hijos de Dios, debemos entender que las cosas que vivíamos antes quedaron en el pasado. No debemos volver a ellas. Estos hermanos en Tiatira estaban volviendo a las costumbres que tenían cada uno de sus oficios, de hacer sacrificios a dioses ajenos para que les vaya bien en su trabajo. Esperar o hacer sacrificios para poder fructificar en los negocios que estaban haciendo. Muchas veces nosotros los cristianos negociamos mal, negociamos mal con el Señor y creemos que el Señor nos tiene que prosperar o fructificar en lo que hagamos porque somos hijos de Él, pero nos comportamos en aquellos emprendimientos, negocios o en la vida común como si fuéramos paganos y hacemos lo que el resto de la gente hace y no estamos rindiendo gloria y honor al verdadero Dios, al único, al que murió y ahora está vivo, al que vendrá y reinará. La visión de Juan con esta iglesia era una visión de juicio. Hay un juicio para esta iglesia. Yo lo veo todo, dice el Señor, el que tiene llamas de fuego, pero vengo con juicio, porque a todos aquellos que se han ido detrás de las costumbres del pueblo, detrás de lo que esta mujer Jezabel ha estado imponiendo como las profundidades de Satanás, va a haber juicio para ellos y muerte. Y todos sabrán, dice el Señor, que yo soy Dios en medio de las iglesias. Hagamos exaltar, o nosotros mismos exaltemos a nuestro Señor Jesucristo como el Dios en medio de la iglesia. No tenemos que esperar a que haya un juicio para eso. Él es Dios, Él merece la gloria. Lo que hacemos es para Él. Nuestras obras no deben ser para nuestro propio engreimiento, sino para gloria del Señor. A ver, vamos a ver algo más. Dice aquí, al que venciere,
y guardaré mis obras al fin, dice el Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré un regalo especial, la estrella de la mañana. Al que venciere tendrá la luz de la estrella de la mañana. La actividad, el hacer cosas, nuestras obras, entonces nos deben hacer olvidar o obviar la esencia de lo que es el cristianismo. El cristianismo no es otra cosa que vivirlo para el Señor, vivirlo con fe, para fe, manteniéndonos libres de ideas externas, mantenernos libres de las prácticas del enemigo y no perder nuestra libertad en Cristo por atarnos de nuevo al pecado que nos asedia, por atarnos de nuevo a aquello de lo que el Señor ya nos liberó. Estos hermanos en esta ciudad ya habían sido liberados de esas prácticas, pero habían vuelto a ese camino, algunos de ellos. Y al resto les dice, a ustedes no les voy a imponer mayor carga. Lo que necesito de ustedes, dice el Señor, es que mantengan lo que tienen. Mantengan la devoción, mantengan la pasión, mantengan las obras que están haciendo. No se contaminen con lo que el mundo quiere que se contaminen. Manténganse firmes, recibirán premio. Hay recompensa para el que corre la carrera de la manera correcta. Acá dice, les voy a dar el lucero de la mañana, les voy a dar el brillo de la luz que resplandece en medio de la tiniebla, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Tenemos que mantener lo que ya tenemos, acrecentarlo. Nuestras obras postreras deben ser mayor que las primeras, pero aquí la carga que nos va a dar dice, mantengan lo que tienen, manténganse firmes, manténganse fieles, manténganse en fe y no practiquen lo que el mundo quiere que practiquen. Esta iglesia, lamentablemente, hoy no podemos ir a visitarla. Ya no, personas que han ido de viaje a esos sectores dicen que no encuentran una iglesia cristiana que siga la tradición de la iglesia de Tiátira de aquellos días. ¿Por qué? Porque se perdieron, se fueron perdiendo. Necesitamos nosotros entender cuál es el llamado de atención aquí. Basta las obras pasadas para el tiempo pasado. Ya las obras que hacíamos en ignorancia, ya debemos dejarlas atrás. Ahora, en Cristo, debemos mantener lo que tenemos y retenerlo y acrecentar nuestras obras, pero en dependencia, en devoción, entendiendo que el Señor escudriña todo, tiene esos ojos que ven todo y que tiene autoridad para hacer juicio, tiene pies de bronce, autoridad para hacer juicio. Hay juicio, pero también va a haber premios. Por lo tanto, el que hace bien la obra, el que lleva bien adelante esta carrera de la vida cristiana, va a obtener recompensa. Tenemos que entender lo que el Señor le decía a esta iglesia, retengan lo que tienen hasta ahora, hasta que yo venga. Perseverancia, perseverancia. Esa es la tarea de la iglesia el día de hoy, perseverancia. No para no perder la salvación, no para para no irse al infierno, sino para mantener el testimonio que debemos mantener de Dios en este mundo. Que sepan que somos la iglesia del Dios que camina en medio de la iglesia. Necesitamos aferrarnos al Señor, buscarle en comunión, seguir con devoción y entender que nuestras obras no van a tapar lo malo que hagamos. Lo que hacemos en público no tapa lo privado. ¿Por qué? Porque lo privado va a salir a la luz en cualquier momento, sí o sí, porque el Señor lo está viendo y genera juicio. Por lo tanto, anímese, siga adelante, piense,
¿Qué cosas del pasado estoy teniendo aún en mi vida? Pueden ser prácticas simples. A lo mejor en su casa todavía hay una herradura en la puerta. A lo mejor en su casa todavía hay una trenza de ajo en la puerta. Y no para secarlo, sino para ahuyentar malos espíritus. A lo mejor todavía hay cintitas rojas por todos lados. A lo mejor aún estamos brindando nuestro dinero para cosas que no corresponden. A lo mejor nuestros ojos están viendo cosas que en lo oculto que no deberían ver. A lo mejor estamos practicando con nuestro cuerpo cosas que no son dignas de un cristiano que es templo del Espíritu Santo. Por favor, verifique usted. El Señor ya le verificó, ya sabe lo que hay. Verifique usted y haga el cambio que debe hacer. No quede descalificado por aquel que puede descalificarlo. Necesitamos, como iglesia, avanzar, seguir juntos hasta que Él venga. Retenga lo que tiene, no lo pierda y deje de lado el pecado que le esté molestando. Oremos y terminamos por esta mañana. Padre, te ruego por mis hermanos y por mí para poner esta palabra en práctica, para retener lo que tenemos, para mantenernos en devoción y en servicio, pero también, Señor, para dejar y abandonar el pecado que nos está descalificando. Padre, yo sé que hay personas aquí escuchando este mensaje que necesitan reiniciar la vida contigo. Padre, inquiétales, que vuelvan a tus pies. Padre, yo sé que hay personas aquí que deben confesar. Señor, moléstales, inquiétales, que vean su pecado y que lo confiesen y se aparten. Padre, yo sé que hay muchos de nosotros que debemos retomar y reforzar nuestra devoción y nuestra pasión por lo que tú eres y por lo que tú significas. Padre, ayúdanos a avanzar en ese sentido, a pedir perdón y a seguir siendo hijos tuyos fructíferos en tus manos. Padre, que podamos decir al final de todo que obtuvimos el premio, el lucero de la mañana, el privilegio de compartir contigo en aquellos juicios que tú dices ahí, pero que no fuimos objeto de ellos. Gracias, Padre, por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón. En nombre de Jesús te agradezco. Amén.